Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este acto de presentación del estudio de los retos de las universidades españolas ante la transformación digital que hemos llevado a cabo entre la Red FUE, la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa, y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Lo primero, evidentemente, es, después de agradecer a todos los que estáis y esperando no defraudar vuestras expectativas, hacer un reconocimiento de la labor que ha llevado a cabo Red FUE para la elaboración de este estudio, agradecer la intervención a todos los participantes en el mismo. Sabéis que han sido 225 expertos en 19 mesas de discusión, han colaborado 35 universidades y hemos tenido la oportunidad, porque este estudio se empezó a realizar antes de esta pandemia vírica que nos está asolando todavía a todos en el mundo, y luego hemos pensado que era oportuno añadir al estudio ciertas consideraciones sobre los efectos de la pandemia una vez que la misma se había producido. Mi agradecimiento también, en nombre de la Conferencia de Consejos Sociales, a nuestro secretario general, Miguel Ángel Acosta, que es el que por nuestra parte pues, ha llevado el peso de este trabajo. Yo lo que voy a hacer ahora es, primero, presentarme a mí mismo. Bueno, yo soy Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y voy a hacer una brevísima presentación de los ponentes en esta conferencia virtual, que luego tendré yo oportunidad de cerrar haciendo, si procede, pues alguna puntualización desde la perspectiva de la Conferencia de Consejos Sociales. De manera que a continuación van a intervenir, en primer lugar, Antonio Aracil García, que es presidente de Red FUE, que ha sido secretario de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Fundación Universidad Empresa de Valencia, miembro de la Comisión de Innovación de la Confederación de Empresarios de Valencia y director gerente de la Fundación Universidad Empresa de Valencia hasta finales del pasado año 2019. Yo simplemente, él lógicamente pues lo va a decir mucho mejor que yo, hacer un reconocimiento de la Red FUE como compañero de viaje de la Conferencia de Consejos Sociales en esa gran vocación común que tenemos, que es la tercera misión universitaria, es decir, la colaboración universidad-empresa, la superación de esa asignatura pendiente de la economía y de la sociedad española, que es la transferencia al sector productivo y su conversión en desarrollo económico y social y puestos de trabajo de esa mucha y buena investigación que hacen nuestras universidades y especialmente nuestras universidades públicas. Si yo me voy a la página web de Red FUE, veo entre sus objetivos, su finalidad, reforzar la colaboración universidad-empresa, considerarla como un motor clave del avance tecnológico, que es uno de los temas que nos ocupan hoy, la competitividad empresarial, el progreso de las sociedades desarrolladas, a identificar y dar a conocer las buenas prácticas que se desarrollan en las relaciones universidad-empresa, es decir, tercera misión universitaria en estado puro. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros. A continuación intervendrá Tona Rubio de las Salas Pumariño, que es coordinadora y coautora del estudio, que es actualmente responsable de proyectos de la Red FUE, lleva más de 10 años trabajando en el sector universitario en los campos de la innovación, de la formación, del emprendimiento, de la empleabilidad y de la transferencia del conocimiento. Simplemente citar que entre los distintos logros a lo largo de su carrera pues está la publicación de un estudio con un título tan ilustrativo como los retos de las universidades españolas ante la transferencia de tecnología y conocimiento, precisamente uno de los temas que nos van a ocupar hoy aquí. A continuación intervendrá Teresa Riesgo Alcaide, actualmente secretaria general de Innovación, doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrática de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la citada universidad. Decir que ha participado pues, en multitud de proyectos de estudio y de investigación y sobre todo lo que me llama la atención y me gustaría resaltar pues, como presidente de la Conferencia de Consejos Sociales es que en su currículum se hace constar que casi todos esos proyectos de investigación, desarrollo, innovación nacionales, europeos, etcétera, siempre o casi siempre se han hecho en colaboración con la industria, es decir, colaboración universidad-empresa, en la que vamos a insistir mucho a lo largo de esta tarde y en las diferentes intervenciones. Y luego, por último, tenemos con nosotros a José Manuel Pingarrón
que actualmente es secretario general de Universidades, lo es, de hecho, o lo ha sido durante los dos últimos gobiernos españoles, concretamente desde junio del año 2018, con una dilatada carrera investigadora, es catedrático de Química Analítica en la Universidad Complutense de Madrid. Yo quiero agradecer a Teresa y a José Manuel Pingarrón, una vez más, su disponibilidad a colaborar con la Conferencia de Consejos Sociales y en este caso también con RedFue, pues en un acto en que lo que realmente queremos es, como siempre, aportar valor a la Universidad Española, acercar universidad y sociedad, concretamente acercar universidad y empresa e industria, en definitiva, mejorar la excelencia de la institución universitaria en sus tres misiones y sobre todo en lo que antes hemos denominado la tercera misión universitaria. Y yo ya sin más, pues le voy a pasar la palabra a Antonio Aracil García. Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí y cuando tú quieras. Muy buenas tardes, Antonio, muchas gracias por tu presentación. Para mí es un honor poder intervenir en este acto. Me da una gran satisfacción, sobre todo como representante de la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa y también de los miembros que forman parte de la Comisión Ejecutiva, que son Fernando Martínez de la Fundación Universidad Empresa de Madrid y Ana Gea de la Fundación Universitaria de la Universidad de Almería. Estar en este acto para presentar un estudio de estas características y en esta situación absolutamente excepcional, porque nadie hemos tenido la ocasión de poder vivir una situación de pandemia como la que está ocurriendo en estos momentos en el mundo entero y sus efectos y consecuencias que están teniendo en la actualidad y las que probablemente de manera no deseada se van a producir en el medio plazo, pues la verdad es que nos hace tener que hacer una reflexión profunda sobre lo que está pasando y lo que va a ocurrir. El estudio que estuvimos planteándonos trabajar conjuntamente con la Conferencia de Consejos Sociales surgió con anterioridad a esta pandemia. Por tanto, digamos, los objetivos en aquel momento se han visto modificados como consecuencia de la situación actual. Tengo que decir que hemos sido capaces, dentro de nuestra flexibilidad entre la Conferencia de Consejos Sociales y RedFue, de tratar de orientar y dar mayor aportación a lo que ha significado este estudio que nos satisface mucho poder presentar esta tarde. La Conferencia de Consejos Sociales y la Red de Fundaciones de nuestras empresas RedFue vienen trabajando desde hace tiempo. Es verdad que cuando confluye un objetivo común, como en este caso es hacer un estudio, pues la verdad es que las relaciones se hermanan más y cabe todavía y realmente los resultados son mejores que si fuéramos cada uno por nuestro lado. Como ocurrió en el año 2014-2015, la Conferencia de Consejos Sociales y RedFue, celebramos un trabajo conjunto también para elaborar un estudio sobre los retos de las universidades ante lo que significa la transferencia de tecnología. Aquel fue un hito importante en la medida de que de nuevo confluimos nuestras energías y nuestras experiencias para conseguir realizar un estudio que se logró como consecuencia de la colaboración también desinteresada de representantes de la empresa y de la universidad. Más de 80 personas participaron en más de 12 mesas de trabajo. Quiero decir que de ese trabajo claramente han surgido efectos positivos y que se han trasladado de manera clara a determinadas políticas por parte de la administración, a la sensibilidad también de las propias universidades y de las propias empresas. Ese estudio, por tanto, ha tenido su utilidad, como seguro va a tener este otro. Quiero citar simplemente dos o tres aspectos que aquel estudio tuvo en su momento su repercusión. La primera de ellas, y es muy notoria, que tuvo una traslación hacia uno de los hechos más importantes en los últimos años en lo que significa la transferencia de tecnología. El reconocimiento, la incentivación al personal investigador como consecuencia de las nuevas, del instrumento de los exenios de transferencia de tecnología. Yo creo que en aquel momento, ya digo, hace ya 5 años, ya se vio que era importante incentivar digamos, al investigador a la hora de hacer una dedicación y las aportaciones, lo que significa la transferencia de tecnología. Por tanto, bueno, esto yo creo que es un hecho que, por supuesto, no era
no es exclusivo de la red de fundaciones, todo lo contrario, es compartido por parte de los expertos que en aquel momento participaron tanto del mundo de la universidad como por parte de la empresa. También decir que han habido algunas iniciativas que se han puesto en marcha también en algunas universidades, como por ejemplo los programas de estancias de profesores en empresas. Es algo que tiene una gran complejidad desde el punto de vista de tramitación interna de la universidad, pero sí que es verdad que al final, digamos, facilitar que la empresa vaya a la universidad y viceversa es el logro con el que nos sentimos cumpliendo con nuestra misión. Y un tercer aspecto yo creo que es ir generando cultura, que en definitiva creo que es una de las claves de cualquier cambio en una sociedad como la nuestra. La cultura del cambio, la cultura de la transformación y la cultura de la adaptación. Creo que esto es importante desde el punto de vista, digamos, de lo que significa la colaboración universidad-empresa. La flexibilidad, la adaptabilidad, la agilidad, el compartir misiones y objetivos, yo creo que son la clave que hacen que una colaboración universidad-empresa sea lo suficientemente sólida para poder ser, digamos, parte de lo que son los retos de un país como es el nuestro, ¿no? Volviendo ya a lo que es a la presentación de esta tarde, para mí también es una satisfacción, yo creo que, y creo que es meritoria entre la Conferencia de Consejos Sociales y la Red Española de Fundaciones Universidad de Empresa, el que, bueno, pues que en estos momentos hayan conectado cerca de 180 personas a esta presentación de estudio. A las 5 de la tarde un miércoles, que no está mal, eso sí, sin mascarilla. Yo creo que también, de alguna manera, hace ver que esto es un tema que interesa, digamos, a todos los agentes del sistema de ciencia e innovación, de ciencia, transferencia de tecnología e innovación. 180 personas que están, digamos, identificados como personas que representan, digamos, los tres ejes de lo que significa lo que son la triple hélice, administración, universidad y administración. Por tanto, bueno, pues a todos ellos también darles unas muy buenas tardes y confiar, no confiar, sino estoy seguro de que van a valorar positivamente el trabajo que hemos realizado conjuntamente con la Conferencia de Consejos Sociales. Unas breves palabras de lo que estamos hablando desde el punto de vista, digamos, de lo que es el trabajo en la misión de las fundaciones que tenemos desde cerca de 35 años, es conseguir que ese ámbito de la universidad y ese ámbito de la empresa, que todo el mundo reconoce y valora de que son imprescindibles para el desarrollo de una sociedad, las fundaciones asociadas a Red FUE perfectamente cumplen con esa misión, de conseguir que la transferencia de tecnología se transforme en innovación, que la formación se traduzca en mayor productividad como consecuencia también de la especialización, que las estancias de los estudiantes en prácticas formativas regladas y también digo las no regladas son factor también de empleabilidad, que es uno de los elementos que tiene como misión lógicamente la universidad. Y por supuesto, como no decirlo también, en materia de emprendimiento, fomentar líderes, fomentar emprendedores y fomentar, digamos, que haya una nueva forma de hacer actividad económica como consecuencia de la actividad de nuestros titulados y tituladas universitarias, contribuyen perfectamente al desarrollo de esa cooperación de universidad-empresa. Yo tengo que decir que el estudio que hemos llamado finalmente situación y retos de las universidades españolas es fruto, digamos, de una colaboración que con respecto al proyecto anterior al cual he aludido, tiene un factor muy importante y yo creo que ahora más que nunca hay que resaltarlo. Y es el siguiente. El estudio se ha realizado en el territorio. Se ha realizado en las universidades que han colaborado junto con las empresas y teniendo en cuenta el papel de las fundaciones asociadas en el territorio, hemos trabajado para celebrar 19 mesas de trabajo en el territorio español, en 10 ciudades españolas, y que además ha sido reforzado como consecuencia de una encuesta de profundidad con 34 universidades españolas que cubren todo el territorio a efectos de comunidades autónomas. Por tanto, tenemos una representación de un valor enorme a la hora de poder explotar la información que posteriormente Tona Rubio, que es la autora y coordinadora del proyecto, intervendrá cuando finalice esa intervención mía. Tengo que decir también
que este estudio, como digo, viene reforzado como consecuencia, digamos, de una participación de un grupo de expertos que son gente, digamos, personas de alto prestigio en el ámbito de la colaboración universidad-empresa. Han sido 9 expertos, han realizado artículos de profundidad sobre cuáles son, o aportaciones de profundidad, cuáles son, digamos, los retos que como consecuencia de la nueva situación provocada por esta pandemia del COVID-19, dan su perspectiva de cómo deben producirse, yo no diría cambios, diría transformación o adaptación a los cambios. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después. No olvidemos que hablar, por ejemplo, del teletrabajo y la teleeducación existían con anterioridad, pero lo que se ha producido como consecuencia de esta pandemia y dada la misma los confinamientos de casi 3 meses, es tener que adaptar nuevas medidas para poder dar continuidad a la vida ordinaria o a la vida cotidiana, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista económico y también administrativo. Por tanto, yo creo que es un excelente trabajo el que se va a presentar, porque nos va a servir como punto de partida. Hasta el momento no ha surgido ningún trabajo de estas características en el Estado español. Por tanto, también es una primicia poder citar en este caso que esta colaboración entre la Conferencia de Consejos Sociales y la Red Española de Fundaciones Universidades de Empresa pone de manifiesto que ese trabajo colaborativo y con altas miras tiene el fruto que vamos a ver a continuación. Yo quiero terminar mis palabras, como no puede ser de otra manera, que por supuesto agradeciendo a todos los asociados de Red FUE, agradeciendo a nuestra querida secretaria general del Ministerio de Innovación, de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo, que como siempre contamos con ella para todas las necesidades que se nos ocurren y cuenta también con nosotros, como por otra manera. Y por supuesto también a José Manuel Pigarrón, el secretario general del Ministerio de Universidades, con lo cual también nos une una entrañable relación y amistad. Siempre que hemos recurrido a ambos, siempre los hemos tenido a nuestro lado. Y por tanto, mi agradecimiento como no puede ser de otra manera. Y por último, como no, al presidente de la Conferencia de Consejos Sociales y a su secretario general, Miguel Ángel Acosta, mi entrañable saludo y mi cordialidad más manifiesta en el sentido de agradecimiento y también de dar pie a que estas colaboraciones, que tienen su peculiaridad, sigan desarrollándose en un futuro próximo. Muchas gracias y he terminado con mis palabras. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra ahora Tona Rubio, de la Sala Espumariño, que, como acaba de decir Antonio, yo antes enuncié también, es coautora y coordinadora del estudio. Cuando quieras, Tona, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Me reitero también en los agradecimientos que acaba de comentar Antonio Aracil, especialmente a los participantes que me acompañan en la mesa. Y buenas tardes a todos. No me voy a detener en hablar en la metodología seguida, porque Antonio Aracil ya ha comentado una parte. Y sí que podemos empezar comentando, antes de entrar en el estudio, es que la llamada cuarta revolución industrial ha supuesto una transformación en los modelos de negocio, la irrupción de nuevas tecnologías y la aparición de nuevos actores. Ejemplos conocidos por todos como Uber, Airbnb, Netflix y Amazon han cambiado las reglas de juego de mercados tradicionales. Simplificando mucho, podríamos decir que la transformación digital ha provocado que las cosas se hagan de una manera diferente, de una forma mucho más eficiente, utilizando herramientas tecnológicas. También ha generado un gran impacto en el mercado de trabajo. Según el Foro Económico Mundial, en el año 2016 ya presagiaba que el 65% de los niños de primaria iban a trabajar en empleos que actualmente no existen. Ya hemos visto cómo a lo largo de los últimos años han surgido profesiones que hasta la fecha no existían, pues por ejemplo Machine Learning Specialist o especialista en experiencia de cliente, arquitecto en 3D. Y con la crisis del COVID
parece ser que la transformación digital se ha acelerado y el impacto en el mercado laboral debido a la robotización y a la posible automatización será enorme. El mismo foro también predijo en junio, o sea, antes de ayer, que se prevé que el 42% de los despidos frutos por la pandemia se puedan convertir en permanentes, y en parte es debido a esta robotización. También ha dado lugar a grandes oportunidades, sobre todo de tipo formativo y de tipo colaborativo, potenciando las de la universidad con la empresa o con otras organizaciones para acometer los grandes retos sociales que una institución no los puede llevar a cabo. ¿Cómo están afrontando estas necesidades de cambio las universidades? La Red FUE y la Conferencia de Consejos Sociales están preocupadas por la pérdida de relevancia de las universidades, por así decirlo, en el monopolio del conocimiento, y también porque actualmente el tema de la certificación está perdiendo importancia por el mercado, por las empresas, por así decirlo. No es que no sea importante tener un título, que eso es otro debate discutible, pero sí que es verdad que otros tipos de estudios o de formación está cobrando bastante relevancia para conseguir un empleo. Entonces, en el análisis hemos centrado en 5 puntos: estrategia, nuevos modelos, talento, formación continua y entorno. Y luego, en una segunda parte, hemos pedido a varios expertos vinculados a la empresa y a la universidad que nos narren su experiencia y opinión sobre el impacto del COVID en la transformación digital en la universidad. En relación al punto de la estrategia, Fernando Abril apuntaba que más importante que la tecnología son las personas, y definir cuál es mi propuesta de valor y qué rol voy a jugar. Además, la transformación digital es algo muy complejo y gradual en el tiempo, que requiere la implicación de toda la comunidad universitaria. Ya nos gustaría que la transformación de cualquier organización fuese como la de un gusano de seda, que se transforma en un único proceso. También hemos preguntado a las universidades si tienen una estrategia de transformación digital, y el 33% al terminar la encuesta en el año 2019 indicaban que no tenían una estrategia de transformación digital. Esto no quiere decir que no tengan formación online o no tengan algunos proyectos que impliquen digitalización. También se ha preguntado quiénes lideran la transformación, la estrategia de transformación digital, y solo el 41% de las universidades participantes indicaron que el rector o el equipo de gobierno lidera esta estrategia. Es importante que los equipos que gobiernan las universidades se impliquen en la estrategia, porque requiere una serie de cambios muy profundos, y además a nivel cultural. No solo ya de aplico una herramienta o cambio un programa o pongo realidad virtual. En cuanto a las barreras, las conclusiones de las mesas realizadas y las de la encuesta coinciden. Prácticamente son la falta de agilidad, la falta de recursos, tanto humanos como económicos, las normativas y burocráticas, la resistencia al cambio y la falta de motivación tanto de estudiantes y de profesorado para acometer proyectos innovadores o disruptivos, la brecha entre la oferta y la demanda formativa, un envejecimiento de la tasa de reposición universitaria, el desconocimiento de las tecnologías emergentes y la incapacidad de acometer una transformación disruptiva y moverse por modas más que por un plan y objetivos concretos, y escasez de profesores formados en tecnologías punteras. También se ha preguntado por nuevos modelos, y en este punto habría que hacer una diferenciación entre qué consideramos que queremos que nuestra universidad optimice sus procesos o sean disruptivas. Las universidades, si quieren simplemente optimizar sus negocios incorporando formación online o automatizando sus procesos administrativos o incorporando nuevos canales de comunicación con sus alumnos, optarían por una optimización.
Si quieren explorar nuevos modelos de negocio, co-crear con sus clientes nuevos servicios, generar ecosistemas digitales e incorporar tecnologías disruptivas, esto implicaría apostar por una diferenciación mayor. La mayoría de las universidades consultadas, por no decir todas, están optando por la optimización. Y solo 5 universidades de las 34 que contestaron la encuesta consideran que deben reinventarse. Los mayores esfuerzos se están haciendo en incorporar nuevos modelos de aprendizaje y cambios de metodología docente, según lo indicado en la encuesta. Con la llegada de las tecnologías también surgen nuevas formas de organización. Las organizaciones son más planas, flexibles, adaptables, con métodos de trabajo ágiles, colaborativos, con equipos multidisciplinares. Solo el 30% de los participantes en la encuesta indican que han cambiado su estructura y han creado comisiones de trabajo para abordar la transformación digital. En solo 2 de estas universidades participan estudiantes y PDI que testan los proyectos piloto, por así decirlo. Incluso hay una universidad, que es la de Murcia, que ha creado una spin-off para acometer el proceso de transformación digital, pero es el único caso de los que he analizado. En cuanto a las tecnologías más utilizadas, la formación online es la que más han indicado. Luego estaría la analítica de datos, la virtualización del aula, la administración electrónica, el cloud, chatbot y seguridad. Y luego ya menos importancia cobran la realidad virtual, los robots industriales, el blockchain, y ya muy residual sería los sistemas de gestión de movilidad y los laboratorios de grabación. También la tecnología ha empoderado a los estudiantes y ha dado voz al cliente. Los estudiantes han cambiado y las generaciones que vienen serán aún más distintas. No sé si alguna vez se han fijado en cómo los niños hablan con los asistentes de inteligencia artificial, Alexa o Siri. Incluso los usan para hacer los deberes y se dirigen a ellos como si hablasen con personas. Incluso una vez me acuerdo que mi hija de 4 años me preguntó que quién vivía en las nubes. Y ante esta pregunta, pues yo le contesté que nadie. Aparte de la cara de asombro que puso, me dijo, no mamá, Siri me dijo que ella vivía en la nube. Es que ellos ya no tienen esa barrera cultural que tenemos nosotros con la inteligencia artificial, con lo cual utilizar nuevas tecnologías puede ser una ventaja competitiva para las universidades. Las universidades deben de mejorar la experiencia de usuario y buscar nuevas formas de relacionarse con sus alumnos. El 26% de las universidades consultadas indica que utiliza redes sociales, el 12% analítica de datos para conocer mejor a sus alumnos y ya hay algunas universidades que empiezan a utilizar inteligencia artificial. Otro de los puntos del análisis ha sido el talento. En el año 2018, el 80% de las empresas afirmaron que tenían dificultades para cubrir vacantes. En esta línea, la Unión Europea preveía que para este año habría 500.000 puestos de trabajo sin cubrir, principalmente por la falta de competencias técnicas de los demandantes de empleo. 1,6 millones es la estimación de empleo cualificado que necesitará España en esta década. Y las empresas se siguen quejando del desajuste cualificación, oferta y demanda. Ante esto, ¿qué hacen las universidades? La mayoría indica que adapta sus programas continuamente, un 64%. El 33% indica que analiza la oferta de la demanda o define sus programas formativos en colaboración con la universidad. Y el 18% dicen que potencian su colaboración con la universidad a través de sus fundaciones, promoviendo prácticas en empresa y diseñando nuevos programas específicos. También, desgraciadamente, las empresas consideran que no se da una respuesta rápida o más rápida de la esperada. De las casi 10.000 titulaciones oficiales que tiene la ANECA reconocidas, solo 122 corresponden a inteligencia artificial, ciberseguridad o Big Data, según datos del país de diciembre del 2019. Y son precisamente estas disciplinas donde más carencia de perfiles hay y hay una enorme demanda. También se demanda conocimiento en habilidades transversales y competencias, TIC. Y aunque se ofrecen competencias en todas las universidades, en la mayoría son de carácter voluntario y no están suficientemente alineadas a las necesidades de mercado. Además, el PDI y el PAS
también deben recibir una formación y para no quedarse obsoleto. Y solo en el 23% de las universidades que ofrecen formación de manera obligatoria, es de manera obligatoria para toda su plantilla. En relación a la formación continua, existe una gran oportunidad para las universidades. La formación a lo largo de la vida se ha ido imponiendo con más fuerza con la irrupción de las nuevas tecnologías y la necesidad de nuevas habilidades. Surge una enorme oportunidad, puesto que en el año 2022 se prevé que el 54% de la fuerza laboral demandará formación. Aparecen también nuevos modelos mucho más flexibles, como los MOOC, las tarifas planas, las microcertificaciones. Y me ha llamado la atención el estudio que se les preguntaba por competidores de nuevos actores que están surgiendo en el mercado de la formación, y la mayoría de las universidades no consideran que tengan competidores a empresas como Telefónica o Google o LinkedIn, que ya están ofreciendo formación que es bastante apreciada por las empresas. Por poner unos ejemplos, Telefónica ha lanzado 24 Madrid, que es una escuela para temas de programación, y el único requisito que piden, bueno, aparte de pasar las pruebas, es tener 18 años. O también existe una nueva escuela de negocio que tiene 2 años de antigüedad, que se llama The Power MBA, que lo llaman el nuevo Netflix de la educación, y que ofrece unos máster de no sé cuántas horas, pero los formatos son de 15 minutos por vídeo. Y luego además te imparten las clases directivos de muy reconocido prestigio. Pues en solo 2 años ya tiene casi 40.000 alumnos, con lo cual, bueno, pues yo creo que no hay que perder de vista que esos actores también pueden ser competidores de la universidad. En cuanto a factores del entorno, también las universidades deben enfrentarse a, bueno, yo he sacado 10 retos, pero podrían ser otros, relacionados con la globalización, digitalización y el entorno. Entre ellos están el envejecimiento de la población, la globalización, la aparición de nuevas enseñanzas globales o formas de enseñar globales, la atracción de estudiantes extranjeros, cómo voy a captar estudiantes extranjeros, y más ahora que igual la movilidad está restrictiva, la creación de campus globales, la integración formal de educación formal y no formal, el cambio de rol del profesorado. Y llama la atención también que, aunque España es líder en movilidad de estudiantes, en movilidad en atracción de estudiantes extranjeros o de profesores extranjeros, pues no está tan bien situada. Y en internacionalización, según los datos del informe CID, tampoco. Tampoco se están aprovechando por las universidades consultadas del todo las oportunidades que ofrecen la tecnología para los campus online o para crear espacios de colaboración a distancia. Ahora ya llegamos a la segunda parte del estudio, que sería el tema de la crisis del COVID y su impacto en la universidad. El COVID nos ha puesto a prueba para saber cómo vivimos en un entorno VUCA, que es como en inglés se denominan a los entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, en un entorno de constante cambio y para el cual conviene estar preparado. La crisis ha impactado en 2.700 millones de trabajadores y 195 millones de empleos se han perdido. 4,3 millones solo en España. Esos 2.700 millones de trabajadores de la noche a la mañana han tenido que trabajar desde sus casas, sin tener las infraestructuras adecuadas. Además, a nivel educativo, 191 millones de estudiantes a nivel global de educación superior se han quedado sin clases, y en España ha afectado a 1,3 millones de alumnos. La crisis ha impactado en la universidad a todos los niveles, tanto en docencia como en infraestructuras como en investigación, y ha acelerado la transformación digital, según datos de Nacho de Pinedo, en 6 años. En 6 años. Pese al enorme esfuerzo realizado, ha puesto de manifiesto varias deficiencias en el sistema.
Por ejemplo, ha habido bastante improvisación. Tanto a nivel de metodología, como se ha pasado de una docencia presencial a una remota. No se ha pasado a una formación online porque requeriría un cambio de cultura y una metodología diferente. También se ha supuesto o ha puesto en evidencia la brecha digital existente tanto de infraestructuras y medios. No a todos los puntos ha llegado una buena conexión de Internet como para impartir clase o seguir la clase, y no todo el mundo cuenta con un ordenador propio. Y no todos los profesores y alumnos habían adquirido las competencias digitales requeridas. También ha puesto de relieve las deficiencias en las infraestructuras, que no siempre eran las más adecuadas. Muchas universidades han tenido que migrar sus sistemas a la nube o modificar los campus online, reforzar los servidores, bueno, esto sería lógico también, y todo en un tiempo récord de menos de una semana. Para hacernos una idea, las universidades han multiplicado por 45 el número de clases online, y las plataformas como Collaborate de Blackboard han ampliado 36 veces su capacidad. También ha puesto a prueba los sistemas de seguridad y privacidad de las universidades. Varias de ellas han sufrido ciberataques que provocaron la caída de los campus y el consiguiente enfado de sus estudiantes. También ha traído cosas positivas. Además de reconocer el enorme esfuerzo realizado por toda la comunidad, la CRUBE, el Ministerio de Universidades, bueno, y de Innovación, porque como ahora también están separados, y profesores, quienes ante esta situación de emergencia se pusieron a buscar soluciones con el objetivo de salvar el curso. También hay que destacar el extraordinario esfuerzo realizado por estudiantes, quienes han sufrido la improvisación del sistema, aún no saben qué va a pasar el año que viene. Han visto truncados sus planes de empleabilidad y perdido o canceladas sus prácticas sin saber si las podrán retomar a la vuelta del verano, y en algunos casos, más que los que nos gustaría, no han recibido formación en algunas asignaturas. Las cosas positivas que podemos resaltar es la aceleración del proceso de transformación digital. Se ha incrementado la colaboración universidad-empresa, administraciones públicas, con el objetivo de buscar soluciones a grandes retos e iniciativas como hackathons virtuales o los movimientos makers o Vence al Virus impulsado por la Comunidad de Madrid. Son algunos de los ejemplos. También ha demostrado la enorme solidaridad y las redes de colaboración establecidas. Por citar algunos ejemplos concretos, IBM aumentó la potencia de sus servidores para que la Universidad de Barcelona, sin coste alguno, pudiese programar 120.000 exámenes. La Autónoma de Barcelona, perdón. También a nivel de investigación cedió parte de su potencia de sus servidores a la Universidad Pompeu Fabra para que hacer seguimiento a 8.000 pacientes de COVID de diferentes hospitales de Madrid y de Barcelona para monitorizar su evolución y conocer mejor el comportamiento de la enfermedad. Empresas de telefonía como Telefónica, Orange o Vodafone han facilitado dispositivos de acceso a Internet a estudiantes que lo necesitaban. Cisco ha dado también acceso a plataformas como Webex para profesores que pudiesen trabajar de una forma remota. No es que quiera hacer publicidad, pero bueno, es para ponerlos en casos concretos. Pero podríamos enumerar muchísimos más. Otro aspecto positivo que yo destaco es que la flexibilidad, la capacidad de respuesta y adaptación ganan terreno en las universidades, y la toma de conciencia de la importancia de tener una formación constante. ¿Y qué pasará el curso que viene? Pues no se sabe muy bien lo que va a pasar, pero sí está claro que no se puede seguir improvisando. Las universidades son conscientes de que la forma de impartir docencia se transformará. La actividad presencial se verá reducida por el distanciamiento social. El uso de espacios colaborativos virtuales y videoconferencias se van a intensificar. Las metodologías tendrán que adecuarse al nuevo formato y el rol del profesor deberá cambiar de un mero transmisor a un mentor. También las infraestructuras deberán de ser robustas y las universidades tendrán que invertir recursos. Y el teletrabajo será una constante en gran parte del personal universitario, por lo que hay que ofrecer herramientas y formación adecuada.
para terminar ya citaré unas 10 recomendaciones y conclusiones. Tras el análisis realizado, podemos decir que las diferentes universidades españolas están abordando la transformación digital de forma diferente y a diferentes velocidades. Se podría decir que la mayoría de ellas se encuentran en lo que se llama la educación 3.0, más centrada en la automatización de procesos y en la creación de contenidos. Que en una educación 4.0 donde aumentan los estudiantes no tradicionales, prima el aprendizaje basado en competencias y el avance de la tecnología y el alumno busca flexibilidad y personalización. En cuanto a 10 puntos que podemos decir para ir concluyendo, podrían estar: se requiere un mayor apoyo institucional para acometer reformas educativas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los estudiantes y mejorar las infraestructuras. Sé que el Ministerio está trabajando en diferentes iniciativas y luego esperemos que el director general nos cuente algunas de estas nuevas iniciativas en profundidad. También hay que definir una estrategia digital integral con el objetivo de que las universidades se mantengan relevantes en el futuro. Más agilidad y mayor flexibilidad para adaptar la formación a las necesidades de mercado y para cambiar distintos modelos educativos, metodologías e incluso perfiles de alumnos. Aquí también se requiere que las agencias de acreditación hagan un esfuerzo por ser un poco más ágiles, por así decirlo. También hay que situar al estudiante en el centro. Buscar programas de estudios que tengan enfoques multidisciplinares, tiendan a la resolución de retos, se fomenten los espacios de aprendizaje abiertos y el profesor pase de un mero transmisor a un mero mentor y haya mayor interacción universidad-empresa. También hay que aprovechar la oportunidad que ofrece la formación a lo largo de la vida y orientar la demanda del mercado a diferentes perfiles de estudiantes. Ya no es mi objetivo el estudiante de 18 o 24 años, sino que puede ser perfectamente un estudiante de 50 años que tenga que reciclarse en nuevas tecnologías. También hay que potenciar la colaboración para acometer grandes retos y las redes de educación que permitan a los estudiantes formarse con diferentes fuentes o con profesores de otros países, etc. Avanzar hacia un modelo de aprendizaje por competencias más acorde a los nuevos tiempos. Utilizar la tecnología emergente como inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas e integrarla con la existente con el fin de sacar el máximo partido. Mejorar el sistema de incentivos del profesorado, que motive su continuo aprendizaje en habilidades TIC o en metodologías docentes. No solo igual primar única y exclusivamente por investigar, sino que también igual hay que empezar a pensar que el esfuerzo que se hace por aprender nuevas metodologías de docentes, por enseñar, etc. Pues igual tendría que buscarse alguna motivación, algún incentivo por esa parte. Y por último, la implicación del rector y del equipo del gobierno, así como el entendimiento sobre qué es transformación digital, es clave para alcanzar el éxito y que llegue a toda la organización. Y es necesario crear equipos multidisciplinares con agentes internos y externos a la universidad. Pues con todo esto, muchísimas gracias por vuestra colaboración y por mi parte ya he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tona. Interesantísimo. Voy a dar ahora la palabra a Teresa Riesgo Alcaide, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, no sin antes saludar al secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que se ha incorporado un poquito más tarde. Buenas tardes, José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Te lo he dicho antes, pero no has tenido oportunidad de escucharme. Teresa, cuando tú quieras, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias Antonio y Antonio, amigos que habéis contado conmigo una vez más para dirigir unas palabras sobre este tema que me interesa muchísimo, ¿no? Tanto por mi vida pasada y futura como por mi vida actual, desde luego. También muchas gracias a Tona, que creo que ha hecho un trabajo excepcional, porque creo que desde luego no podíais ser más atinaos en el momento de haber hecho este estudio, ¿no? Creo que es muy, muy interesante
y desde luego habéis dado en el clavo, ¿no? Porque creo que el momento de hablar de digitalización en las organizaciones en general, ¿no? Porque creo que en cualquier tipo de organización nos hemos encontrado con un gran reto, pero en las universidades en particular, bueno, por digamos, el efecto que tiene en las actividades de una universidad donde hay mucha presencialidad en muchas de sus actividades. Luego intentaré entrar un poco más en ese hecho. Bueno, quiero saludar también al que llamo mi compi, José Manuel Pingarrón, que ahora estamos, bueno, como veis en el mismo edificio, porque si miráis para arriba veréis que los techos son los mismos, estamos unas plantas más arriba o más abajo cada uno del otro. Bueno, saludar, buenas tardes, José, y saludar desde luego a las personas que están al otro lado de la pantalla, que también he visto que hay algunas personas amigas ahí. Bueno, querría destacar dos cosas, ¿no? La primera, relacionada con el estudio sobre la digitalización la estrategia de digitalización de las universidades, que creo que, en cierto modo, hay muchos aspectos que son extrapolables a las organizaciones en general, ¿no? Y seguramente personas que trabajan en empresas que a lo mejor están escuchando esto, dirán, pues bueno, en realidad los problemas que podemos encontrar, muchos son los mismos, ¿no? Que se refieren a la falta de habilidades digitales de algunas personas, o a la falta de equipos, al problema que podemos tener con la conexión en un momento dado, ¿no? Y eso, perdonadme, en un país donde la penetración del teléfono móvil es de las más altas del mundo, donde tenemos una red de fibra de alta velocidad, de comunicación de alta velocidad, que no es comparable, digo por lo buena, con otros países de Europa. Es decir, tenemos una infraestructura súper cara, súper buena, sobre todo en las ciudades o en las zonas más pobladas. Es verdad que la penetración en las zonas rurales más remotas es más difícil, pero también existe una cobertura 4G bastante amplia en todo el país, comparado con otros. O sea, que quiero decir que partimos de una base que no estamos tan mal. Puede ser que tengamos menos habilidades digitales, pero esto es algo que efectivamente hay que destacar y hay que intentar arreglar, ¿no? Esa transformación, yo creo que necesitaremos efectivamente nuevos modelos de aprendizaje, pero no solo es un problema de digitalización. Muchos de los problemas que ha planteado Tona en su estudio en realidad se enfrentan con la digitalización. Quiero decir, el aprendizaje basado en proyectos funciona mucho mejor si uno está cara a cara y codo con sus compañeros haciendo esto, ¿no? Esta es una experiencia que también hablo más bien de mi vida anterior, ¿no? Y desde luego las universidades, y supongo que José Manuel seguro que nos va a dar muchas más pautas y pistas, tendrán que reinventar cómo mantener el espíritu de la universidad, que quiere decir convivencia, que quiere decir camaradería, que quiere decir todo eso, cómo se puede mantener con las dificultades que puede ser que tengamos el año que viene, el curso que viene. Yo desde luego creo que las universidades tendrán que estar preparadas, tener unas buenas herramientas digitales, pero sobre todo para abordar aquello que puede ser digitalizado y que desde luego tiene muchas capacidades de serlo, ¿no? Y para eso desde luego hay que ser innovador, ¿no? Y la innovación entra en el profesorado en las universidades, en el ámbito docente, y desde luego en el ámbito investigador y de innovación, como hemos hablado, ¿no? Así, por ejemplo, yo creo que un análisis que creo que es importante es saber ver dónde la digitalización podrá aportar y dónde aporta menos, porque esto es como en la vida diaria, ¿no? Creo que hay aspectos en los que la digitalización nos ayuda y en otras nos ayuda menos, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje a lo largo de la vida es el típico ejemplo en el que la
la digitalización puede ser un gran aliado. Mientras que en todo lo que tiene que ver a lo mejor con algunos otros aprendizajes, es un gran aliado la convivencia de los estudiantes, donde esa digitalización se tiene que complementar con esa convivencia. Quiero decir, hay algunas grandes escuelas de negocio que su mejor activo es su club de alumni. Y ese club de alumni se monta, se forma, a veces yendo a tomar una caña o haciendo trabajos en grupo en persona. Entonces, yo creo que hay algunos aspectos que habrá que analizar con más detalle. Otro aspecto que creo que es importante es la colaboración, y voy a volver a hablar de algo que siempre me oís hablar, o muchas veces me oís hablar, que es esa colaboración universidad-empresa que tiene que darse también en este ámbito de la digitalización. Y no me refiero solo a todo lo que tiene que ver con que las universidades transformen o incluyan algunas habilidades digitales en general en sus titulaciones, sean del tipo que sean, que yo creo que eso debería ser una realidad, y yo creo que mucha gente está convencida de esto, sino también el que las empresas puedan ayudar a las universidades en algunos de los aspectos que digamos, tienen, que puedan colaborar en este ámbito, ¿no? Esa transformación de la colaboración universidad-empresa también es importante, y también puede ayudar, o la digitalización puede formar parte de ella. Quiere decir, no solo es la docencia, por supuesto la investigación, que bueno, luego podemos entrar un poco más, pero esto ya es más complicado, y también lo que tiene que ver con la innovación y la transferencia del conocimiento, esa tercera función que Antonio Abril siempre nos insiste tanto, ¿no? Sobre todo cuando nos ve cara de académicos, ¿no? Para que no se nos olvide. Bueno, en este sentido, desde el Ministerio, yo, bueno, simplemente contaros que, como sabéis, este es un tema que nos preocupa. Tenemos ahora un proyecto a medias con el Ministerio de Universidades, que se forjó en la etapa anterior, en la etapa en la que estábamos todos juntos, un proyecto de la Dirección General de Reformas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y que se ejecutará a través de la OCDE. Es un proyecto en el que de lo que se trata es de establecer qué debemos hacer para hacer que las universidades y las empresas colaboren más. Las universidades y también los organismos públicos de investigación colaboren más, haya más transferencia, haya más explotación de los resultados hacia la sociedad, o transferencia de los resultados de investigación a la sociedad. Y también se abordarán algunos de los aspectos que tienen que ver con la transferencia del conocimiento desde el punto de vista docente, ¿vale? Desde luego contaremos con vosotros, porque en ese proyecto necesitaremos esto que a la OCDE les gusta tanto, de los stakeholders, y desde luego sois de los mejores stakeholders que vamos a tener. Entonces, ¿qué podríamos decir? O sea, que para terminar esta idea, bueno, desde luego darle las gracias a Tona, porque creo que el estudio es muy bueno, y además incluso hay algunas de esas preguntas que sería muy bueno volver a repetírselas a algunas universidades que han dado un salto de gigante en el uso de la digitalización, pero seguramente hay algunas cosas que se han hecho de una manera que si las pudieran repensar, se podían hacer de otra. Pero esto no lo aplico a las universidades, lo aplico al trabajo en el ministerio, o el trabajo en muchos otros sitios de los que hemos hablado. Pero digamos que la adaptación pues ha sido como ha sido. En cualquier caso, creo que es importante no ir de la nada al todo, es decir, de digitalizar nada a digitalizarlo todo, sino más bien optimizar qué herramientas y qué necesidades de digitalización necesitamos en cada caso. Y nada, con esto termino. Muchas gracias, Antonio y Antonio, por contar conmigo, y Tona por este interesante estudio. Enhorabuena, y nada, pues para lo que necesitéis.
Muchas gracias, Teresa. Interesantísimo ese proyecto conjunto auspiciado por la OCDE y, por supuesto, que contéis, por favor, puedo ejercer de representantes de Red FUE, que contéis con Red FUE, que contéis con la Conferencia de Consejos Sociales, porque nos interesa muchísimo, insistimos mucho en ello. Bueno, es que forma parte, digamos, de nuestro planteamiento genético, de nuestra razón de existir, vamos a decirlo así, pero es que nos parece una clave del desarrollo futuro de España y de nuestro bienestar social a través de lo que es una auténtica exigencia ahora mismo, indudable, yo creo que eso lo vamos a sentir todos, que es la necesidad de crear puestos de trabajo de alta cualificación para nuestros universitarios, todo tipo de puestos de trabajo, pero desde luego de alta cualificación para nuestros universitarios, porque ahí tenemos un déficit considerable entre oferta y demanda, ¿no? Luego podemos hablar un poco más sobre este tema. José Manuel Pingarrón, muy buenas tardes y cuando tú quieras. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias a la Conferencia de Consejos Sociales, a su presidente, su secretario general y a Red FUE en el nombre también de su presidente y a los autores de este informe, que desafortunadamente me he perdido la mitad, pero porque tenía a la misma hora una reunión con la Comisión Permanente del Consejo de Universidades. Y por lo tanto, pues disculpen la conexión tardía al evento. Es un honor también hablar justo detrás de Teresa Riesgo, de mi amiga y compañera, secretaria general de Innovación, porque con la que comparto y seguro compartiremos tantos desvelos y también tantos proyectos juntos. Bueno, he podido escuchar algunas de las conclusiones que se han hecho en el informe, que evidentemente son extremadamente interesantes y que seguro que nos van a ser útiles para el diseño de un futuro, digamos, más digital, en el sentido amplio de la palabra. Y yo quisiera hacer muy brevemente algunas pequeñas consideraciones. Como ya he dicho en varias ocasiones, pues en el sistema de educación superior nadie se esperaba, como en otros ámbitos, evidentemente, una situación como la que hemos vivido. Fundamentalmente, en el marco de las universidades presenciales, ha habido que cambiar de una enseñanza presencial muy mayoritariamente a una enseñanza digital en un cortísimo periodo de tiempo. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues además de un enorme esfuerzo por parte de profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, pues ha supuesto, como no podía ser de otra manera, la evidencia de una serie de deficiencias, como he visto también en el estudio, que son importantes en el sistema. Son importantes. Dicho esto, ya de antes de, digamos, de la pandemia, de la irrupción de la pandemia, había en marcha un programa de transformación digital de la economía española, obviamente, y de las universidades españolas como una parte muy importante integradora de esa economía nacional. Por lo tanto, es cierto que desde el Ministerio, desde el primer momento, hay un plan, una estrategia de digitalización de la educación superior en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio de Economía. Pero claro, ese plan no valió a partir del mes de marzo, pues no valió. Y efectivamente ha habido una serie de deficiencias que están claras. Deficiencias fundamentalmente derivadas en tres cosas. Primero, bueno, pues hay una parte del profesorado que bien por edad, bien por formación o por otro tipo de causas, sus habilidades digitales no son las mejores. Eso está claro. Es cierto que las universidades desde hace ya años tienen cursos de formación que tienen que ver con la digitalización. Pero también es verdad que una gran parte del profesorado no ha tenido por qué emplearlas. Hasta ahora. Es decir, las deficiencias en la capacidad docente que tiene que ver con la educación no presencial se han puesto de manifiesto. Pero no solo de los profesores, también del personal de administración y servicios, es decir, de los servicios técnicos que han tenido que soportar las herramientas para que la docencia se haya podido llevar a cabo de la manera mejor posible dadas las circunstancias. Y no solamente de los profesores y del personal de administración y servicios, también de los estudiantes. Porque aunque es evidente que los estudiantes han nacido en un mundo digital ya, pero no todos tienen las habilidades de aprendizaje que requiere la educación digital. Es decir, aquí deficiencias las ha habido en todos los planos.
En segundo lugar, bueno, pues es evidente también que muchas de las infraestructuras de las universidades no estaban suficientemente preparadas como para el paso masivo de la enseñanza presencial a la enseñanza online. Está claro que esto ha habido una clara deficiencia de infraestructuras y bueno, pues digamos que haciendo balance final, bastante bien ha funcionado, porque había veces que uno se podía temer lo peor. Por ejemplo, debemos estar orgullosos como país de que la red ha funcionado muy bien durante estos meses, a pesar del consumo masivo que ha tenido que soportar. También, en el marco de los estudiantes y de su aprendizaje digital, hay una serie de deficiencias que tienen que ver con las infraestructuras. No ya solamente que no haya algún ordenador en casa, que eso, bueno, pues en la gran mayoría de los hogares españoles en los que hay estudiantes de educación superior sí que hay ordenadores en casa. Pero acabo de decirlo en plural y a lo mejor resulta que no es en plural, porque daros cuenta, o dense cuenta, que al mismo tiempo que los estudiantes estaban estudiando, los padres estaban teletrabajando. Y claro, eso significa que cada persona formadora de la unidad familiar necesita un acceso a la red, necesita un ordenador o algo que le permita seguir las enseñanzas. Y todos al mismo tiempo. Con lo cual el consumo de datos también tiene su importancia. Y luego ha habido una clara falta de plantilla capacitada para llevar a cabo todo esto de la manera más eficiente posible. Aunque no es un consuelo, hemos tenido hace relativamente poco una jornada de transformación digital de la educación superior en el espacio iberoamericano del conocimiento. Y tengo que decirles que los 22 países que forman parte de este espacio iberoamericano del conocimiento, sus experiencias son muy parecidas a las que ha tenido España, incluso aunque algunos de ellos no han tenido el comienzo de la pandemia durante el curso escolar, lo están teniendo ahora, por ejemplo en Argentina, pero las dificultades que tienen son muy similares en todas partes. Ellos pueden aprender de lo que a nosotros nos ha pasado y también nosotros podemos aprender de algunas de las actuaciones que ellos están llevando a cabo. Por ejemplo, hay un instrumento muy importante que es hacer una plataforma para que se pueda compartir los instrumentos de educación superior online entre todos los países del espacio iberoamericano del conocimiento, lo cual es verdaderamente importante. Pero la brecha digital que tenemos en España no tiene nada que ver con la brecha digital que hay en otros países de Latinoamérica. Y esto es algo que también, digamos, solidariamente, o dado que el sistema está globalizado, tenemos que tener en cuenta, porque también muchos de nuestros estudiantes, sobre todo de las universidades online, provienen de ese espacio iberoamericano del conocimiento. Por lo tanto, ¿qué ha podido hacer el Ministerio o qué está haciendo el Ministerio en esta situación? Bueno, pues en primer lugar, consensuar una serie de recomendaciones para acabar el curso anterior, que eso era lo más urgente, de la mejor manera posible. Bueno, creemos que el resultado es aceptable, dejémoslo así, no es ni sobresaliente ni suspenso, dejémoslo en aceptable. Pero desde luego lo que no tendría razón de ser es que, dadas las previsiones que hay para el curso que viene, que bueno, ya están viendo ustedes cómo los rebrotes empiezan a asolar otra vez el país, bueno, pues que nos pille desprevenidos una vez más en la situación sanitaria cuando ocurra el comienzo del curso 2021. Esto no puede ser. Y por lo tanto, lo que el Ministerio, en colaboración con las comunidades autónomas, obviamente, que es de quien dependen las universidades, y también en colaboración con las propias universidades, están desarrollando, estamos potenciando unos planes de contingencia que evidentemente tienen que ir de la mano de lo que se llama el modelo híbrido de enseñanza. Desde luego, la universidad, sobre todo la universidad presencial, uno de sus valores fundamentales consiste precisamente en esa presencialidad que da un valor añadido a lo que son las enseñanzas y a lo que es la convivencia en un campus. Pero las circunstancias son las que son y encima hay que sacar provecho de estas circunstancias. Como yo he dicho en alguna ocasión, no hemos tenido más remedio que hacer de la necesidad virtud, porque hay algunas cosas que la pandemia nos ha enseñado. Para empezar, nos ha enseñado a que este modelo híbrido es posible. Es posible
y en muchas ocasiones es bueno. O sea, la enseñanza no presencial en muchas ocasiones lo que permite es una complementariedad de la enseñanza presencial que mejora la calidad de la misma. Y por lo tanto esto es extraordinariamente importante. Es decir, las universidades han aprendido a descubrir muchas veces lo digital en el valor añadido de la enseñanza. Bueno, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Luego, por otra parte, aunque, en fin, hablar de dinero ya saben ustedes que es poco elegante, pero bueno, pues esto es así. Afortunadamente, dentro de los 16.000 millones que se han repartido entre las comunidades autónomas para, digamos, afrontar la pandemia del COVID, saben ustedes que 2.000 millones de esos 16.000 millones están dedicados a la educación y que de esos 2.000 millones de educación, 400 millones están dedicados explícitamente a la educación superior, que implica la universitaria y la formación profesional superior. Estos 400 millones, la ministra de Hacienda ha dejado claro que no se pueden utilizar para, digamos, modificar, mejorar sistémicamente el sistema universitario español, sino que se deben de utilizar para afrontar las consecuencias derivadas de la pandemia y, por tanto, las consecuencias que hay que afrontar en el comienzo del curso próximo. Por lo tanto, ¿en qué hay que gastar este dinero? Pues en mejorar las deficiencias que hemos visto antes. Hay que gastar el dinero en formar mejor a los profesores, al personal de administración y servicio y a los estudiantes, darles esas competencias de enseñanza y aprendizaje tecnológicas que eran deficientes. Hay que utilizarlo en mejorar y potenciar las infraestructuras de las universidades y también de los estudiantes para que en caso de que haya que volver a un confinamiento, aunque sea parcial, o si no es así, en caso de que tengamos o que las universidades opten por ese modelo híbrido de enseñanza, puedan recibir esas enseñanzas de la mejor manera posible. Y naturalmente también en la medida en que se puedan reforzar las plantillas para avanzar en esa enseñanza digital, en ese sentido, en el sentido de que la enseñanza digital pase a ser una componente permanente de lo que es la labor de la universidad, pues que eso sea así. Es decir, digamos, las deficiencias están perfectamente localizadas. Están también perfectamente localizados los medios para hacerlas frente, pero a mí me gustaría ir terminando con dos cosas. Hacer frente a las deficiencias para comenzar el curso 2021 no es una estrategia de digitalización, ¿vale? Esto es, digamos, unas herramientas que tenemos que poner para comenzar el curso. Pero la estrategia de digitalización, como he visto en las últimas diapositivas del informe, va mucho más allá de dar unas clases remotas o no. Va mucho más allá. Va el uso de la inteligencia artificial, del análisis masivo de datos. Precisamente hay un proyecto muy interesante que lidera la rectora de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, Ana Ripoll, sobre la utilización de datos biomédicos para, digamos, crear pacientes sintéticos que nos permitan tener una idea mucho más adecuada de cuáles son los efectos de algunas enfermedades. Es decir, como ven, esto va mucho más allá. La utilización de la metodología blockchain, no solamente en la enseñanza, sino también en los procesos propios de las universidades. Es decir, que el plan de digitalización a medio plazo que teníamos previsto, sin duda ninguna, sigue vigente, más vigente que nunca, diría yo, y nuestra colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización y, como yo digo siempre, con nuestro ministerio hermano de Ciencia e Innovación, creo que nos va a permitir avanzar en este asunto de manera rápida. Por último, una cosa que, bueno, no la tenía pensada decir, pero como ha salido en una de las transparencias que he visto, que es la motivación del profesorado, no solamente por la investigación, sino también por la docencia, pues les anuncio que hay intención del Ministerio y que ya estamos en conversación con ANECA para introducir un nuevo sexenio. Saben ustedes que tenemos el sexenio de investigación. Hace poco introdujimos el sexenio de transferencia de conocimiento, que esperemos que se consolide y estoy seguro que sí, y vamos a introducir un tercer sexenio, espero que no nos queden muchos más, que es el sexenio de docencia. Es decir, es un sexenio que va a ir más allá de, digamos, la certificación rutinaria de lo que uno hace en la docencia y que va a ser un sexenio que va a incentivar la impartición de docencia de excelencia y la participación en proyectos docentes de excelencia. De tal manera que ya tendremos cubierta la panoplia de incentivos al profesorado que tiene que
llevar a cabo en su vida académica completa. La docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, de la generación de ese conocimiento a la sociedad, siendo una parte fundamental de esa sociedad, obviamente, las empresas. O sea, la colaboración público-privada en el sentido de transferir el conocimiento generado al tejido social, y con esto digo al tejido empresarial también, no solo, pero también al tejido empresarial, tiene que ser una labor fundamental de la universidad. Y en esto estamos todos absolutamente comprometidos porque sea así. Bueno, pues simplemente termino dando las gracias de nuevo a la Conferencia de Consejos Sociales y a Redfue, dar las gracias a la autora del informe y, desde luego, pues lo mismo que dice mi compañera Teresa Riesgo, ponernos a su disposición en el Ministerio en todo aquello que podamos colaborar para que llevemos a cabo esta transformación digital de la sociedad española, como digo, que es lo verdaderamente importante, y que obviamente la universidad, como una parte muy sustancial de lo que es la sociedad española, tiene que llevar implícita. Así que muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por la presentación del informe. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, me corresponde a mí cerrar el acto. Yo voy a poner más todavía en valor una de las últimas cosas que tú has dicho, y es el tema de los sexenios de docencia. Yo recuerdo, es decir, yo trabajo en una empresa donde me han enseñado que las cosas hay que tocar la tierra, y las cosas son muchas veces mucho más, yo digo pedáneas, que no es la palabra adecuada seguro, pero son mucho más prácticas y mucho más sencillas de lo que en ocasiones nos pensamos, ¿no? Y hace ya bastantes años, en un foro universitario, un rector me dijo, dice: Antonio, tú hablas mucho de la relación universidad-empresa, de la colaboración público-privada, pero a nosotros lo que nos incentivan son las publicaciones. El día que nos incentiven la transferencia u otra cosa, pues lo haremos, porque somos seres humanos, somos profesionales y respondemos como todos a un sistema de incentivos. Bueno, efectivamente, yo creo que es magnífico que la administración pública, que el Ministerio de Ciencia, de Innovación, de Universidades, como queramos llamarle, sean uno o sean dos, esos son avatares de la política que no deben limitarnos en absoluto, incentiven la actividad universitaria hacia lo que realmente es interés general de la sociedad, teniendo en cuenta que una universidad es una institución que sirve al interés del servicio público de educación superior, y por tanto nosotros hemos aplaudido y celebrado la publicación en el BOE de noviembre del año 18 de los sexenios de transferencia, y nos parece una magnífica idea la idea de los sexenios de docencia excelente o de excelencia en la docencia, porque también a través de la docencia, como no, y también a través de la publicación excelente, pues se sirven los intereses generales de la institución universitaria y, por tanto, el bienestar de la sociedad, que es el fin concurrente tanto de las universidades como de las empresas. Bueno, yo sobre el trabajo, destacar 3 o 4 cosas que a mí me han llamado la atención. Algunas se han planteado ya en alguna intervención, otras no tanto. Yo lo primero es decir la impresionante y valiosa información que resulta del estudio. Es decir, la cantidad, información en un sentido amplio, es decir, la cantidad de ideas, de comentarios, de sugerencias, de proyectos, de propuestas, hasta el punto de que yo creo que el estudio configura una guía del camino necesario a tener en cuenta por nuestras universidades públicas en el reto de hacer frente a la transformación digital. O sea, yo he disfrutado muchísimo leyendo el estudio. Yo creo que cualquier persona que viva la universidad, que interiorice la universidad española, va a disfrutar muchísimo leyéndolo, pero yo creo que es de lectura obligada por parte de quienes tienen responsabilidades de gestión, por ejemplo, de los rectores, de los vicerrectores, etcétera, etcétera, de quienes tienen cargos en las administraciones públicas, porque hay una cantidad ahí de buenas ideas y de planteamientos que yo, si estuviera en una de esas responsabilidades de gestión, desde luego tendría en cuenta a la hora de elaborar planes estratégicos o planes de futuro que necesariamente tienen que tener todas las instituciones. La segunda reflexión es la ingente cantidad de requerimientos de la nueva era digital que ahí se plantean para las universidades. Es decir, porque muchas cosas ya no es que sean, pienso yo, requerimientos de la era digital, son requerimientos del futuro, más o menos inmediato, que necesariamente es un futuro digital, además de ser un futuro global y competitivo, ¿no? Y entre ellos, pues, bueno, pues hay uno que algunos se citan con insistencia. Por ejemplo, la brecha entre formación y empleo. Es decir, esa eterna petición que todos hacemos en global de que las titulaciones universitarias se adapten a las necesidades reales de profesionales que tienen las empresas.
Yo creo que esto es un tema importantísimo, es un tema complejo que no admite, por tanto, una solución simple y que hay que plantear desde el punto de vista de una realidad trágica que tenemos en este momento en la sociedad española, y es el índice de paro y el índice de infraempleo o sobrecualificación de nuestros universitarios, que es realmente gravísimo. Aquí podemos quedarnos en planteamientos teóricos en los que todos tenemos la razón toda la vida, ¿eh? O sea, yo no conozco a ningún rector que no quiera que sus titulaciones tengan plena empleabilidad. O sea, es que no me lo puedo ni imaginar. La universidad, aquí podemos decir desde una perspectiva universitaria que las universidades no son fábricas de profesionales que necesitan las empresas, es verdad, que las universidades son mucho más que instituciones que enseñan para un trabajo, enseñan para trabajar, que no enseñan solo para el trabajo, dan una formación integral en principios y en valores, mucho más allá de una capacitación profesional específica. Y desde el punto de vista de la empresa se puede decir que las empresas necesitan pues, los profesionales adecuados que hoy necesariamente tienen que tener un componente tecnológico transversal en muchas áreas, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es asumir una responsabilidad conjunta de la sociedad, y es que somos una sociedad muy generosa en la producción de egresados universitarios, mejoramos en 5 puntos, yo lo he dicho muchas veces, las tasas medias europeas, pero somos una sociedad que crea muy pocos puestos de trabajo de alta cualificación para los titulados, para los egresados universitarios. Muy pocos. El 5º país en la Unión Europea, empezando por la cola. Y claro, el resultado es necesariamente paro, es infraempleo y es un saldo negativo de la movilidad del talento a nivel internacional. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Problema que hay que afrontar, digo, desde la responsabilidad que supone esas cifras de empleabilidad. Porque el punto de partida es que todo ser humano necesita un trabajo adecuado a sus capacidades, pero que si le pedimos a un universitario un esfuerzo de X años con una formación intensiva y luego como sociedad no somos capaces de darle en consecuencia un puesto de trabajo adecuado a ese esfuerzo y a ese mérito, lo que tenemos es un problema de país serio que al final nos va a pasar factura a muchos niveles, ¿no? Bueno, uno de los datos que se da en el estudio es que el tiempo medio que se requiere en España para la configuración, acreditación e implementación de un grado universitario es de 6 años. Si pensamos en lo que ha pasado en los últimos 6 meses, pensemos en lo que puede pasar en los próximos 6 años. Es decir, eso es una inmensidad de tiempo. Tenemos que mejorar esos plazos y esos ratios. Luego volveré sobre este tema, ¿no? Hay un problema de envejecimiento de la población y, por tanto, de una vida profesional más larga. Y es necesario un aprendizaje de por vida. Todos lo sabemos, ya no basta lo que bastaba antes, cuando yo me licencié en Derecho, que, bueno, acababas la carrera y casi, no es que no tuvieras que estudiar nunca más, pero lo que ya sabías casi te valía para hacer frente a toda tu vida profesional. Hoy, evidentemente, la vida se ha convertido en un aprendizaje continuo necesario si quieres hacer frente a la competitividad profesional, pues para sobrevivir en el ejercicio de tu profesión, ¿no? Entonces ahí se abre un nuevo campo de clientela, de un reto para las universidades, que es el lifelong learning, que es lo que precisamente tiene que compensar pues, la menor afluencia probable de universitarios en el futuro. Llevamos 6 años con menos ingresos en grados universitarios en España, aunque mejoran las cifras de los másters, pero menos ingresos. Y en relación a esa competitividad a la que antes hacía referencia Tona, de primero frente a las universidades públicas, a las universidades privadas, y luego frente a todas las universidades, pues esos nuevos proyectos de instrucción o de investigación, pues que Tona ha citado algunos, y que son muy modernos, muy competitivos y desde un punto de vista, pues por lo menos teórico, muy atractivos, ¿no? Tenemos el tema de la cooperación público-privada a nivel de formación, que es la formación dual. Formación dual que es un reto no solo en el ámbito de la formación profesional, sino también en el ámbito de las propias universidades, donde también hay que plantearse un tema de la relación entre universidades y formación profesional, de una posible intercomunicación entre ambos ámbitos, ¿no? Ahí tenemos unos déficits tremendos. En España estamos mejorando muchísimo la cultura de relación universidad-sociedad, universidad-empresa en los últimos años. Muchísima, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con lo que yo viví en mis primeros años de experiencia universitaria, hace ya muchos años, pero en los últimos años hemos mejorado muchísimo. Pero claro, las cifras de formación dual profesional en España son del orden del 3,5%, cuando en Alemania se acercan al 60%, ¿no? Y como venimos de muy atrás, nos va a costar más hacer frente al futuro, ¿no? Esto es un hecho evidente. Otra idea que a mí me surge para pensar sobre ella es la idea de transversalidad. O sea, yo creo que vivimos en un mundo muy transversal. Las tecnologías se han convertido en transversales en todas las titulaciones. 2 cosas aquí. Primero, no nos olvidemos de las humanidades. Yo siempre que hablo de tecnología hablo también de humanidades, porque
Es decir, lo primero es el ser humano, y el ser humano tiene un componente, como su propia denominación indica, humanitario, como ser humano, y lo que no podemos es crear en nuestras universidades o nuestros centros de formación tecnólogos sin humanismo, de la misma forma que no podemos crear expertos en humanidades sin tecnologías transversales. Entonces vamos a un mundo muy transversal. Yo no sé si hay que hacer triples grados, cuádruples grados, que creo que algunos ya lo hay, es decir, no creo que esa sea, pero tenemos que trabajar mucho esta idea de transversalidad, porque yo creo que el mundo es muy transversal ya. Las competencias profesionales son muy transversales. Yo veo una empresa que se valoran muchísimo los profesionales transversales, que tienen su componente comercial, su componente de conocimiento de económico, de nuevas tecnologías, su parte jurídica, es decir, tiene una cabeza amueblada desde muy diversas perspectivas, ¿no? Entonces yo creo que esto también hay que superar rigideces en los sistemas de formación y abrir mucho los mentes a todas estas perspectivas, ¿no? Luego, otra reflexión que a mí se me antoja, a mí esto no me lo ha enseñado la familia ni me lo ha enseñado el sistema educativo, me lo ha enseñado la empresa. El dinero existe, el dinero está ahí, dinero siempre lo hay. Lo que pasa es que hay que conseguirlo de manera meritoria y competitiva. Y yo creo que esto es una idea en la que hay que insistir mucho en el ámbito de la formación y en el ámbito también de las universidades. La ciencia y la investigación es muy rentable, siempre que se gestione con criterios de mérito y de competitividad. Si se gestiona con criterios de café para todos, no, evidentemente. O sea, el presupuesto público no da para financiar, ni va a dar para financiar nunca, de manera excelente, vamos a decirlo así, la ciencia y la investigación. Hay que conseguir ese dinero competitivo, que probablemente no vendrá de España, vendrá de Europa, vendrá... Y ejemplos de ciencia e investigación rentables, porque son competitivos y meritocráticos, es que los tenemos en España sin ir muy lejos. Los tenemos en el ICREA, los tenemos en el Ikerbasque, en el Centro de Regulación Genómica, en el Consejo Superior de Investigación Cardiovascular. Aquí, en este pequeño proyecto que hemos hecho de relación universidad-empresa, UDC, Inditex, que se llama InTalent, UDC Inditex, donde jóvenes postdoc nos están enseñando cómo son capaces de mejorar de conseguir su financiación y de mejorar la financiación de la universidad a través de méritos competitivos a nivel europeo. Bueno, quiero decir que eso es así, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos cuando nos referimos a las universidades públicas es tres cosas fundamentales, es decir, rigideces normativas, estrecheces financieras y resistencias internas, con diferentes denominaciones y adjetivos, porque esto se puede denominar de mucha manera, ¿no? Y yo, hombre, no tengo, obviamente, ya quisiera, la piedra filosofal ni la solución, pero yo creo que para hacer frente a la era digital y a la transformación digital necesaria en las universidades, lo más esencial es darle campo al talento universitario. Eso es lo más esencial, porque yo lo que veo en las empresas competitivas es que son capaces de reaccionar porque tienen un talento ordenado y jerarquizado que es capaz de tomar decisiones y de ejecutarlas. Y eso quiere decir que tenemos que conseguir en las universidades públicas autonomía operativa, capacidad de gestión meritocrática y competitiva, es decir, capacidad de gestión del talento frente al café para todos, evidentemente con la debida rendición de cuentas, porque estamos hablando de instituciones públicas que se financian con los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, tenemos que superar estas rigideces normativas y estas resistencias internas del propio sistema universitario, porque todo proceso de reforma de una institución genera resistencias internas. Es absolutamente inevitable, pero hay que vencerlas. Hay que vencerlas porque necesitamos universidades públicas excelentes, competitivas, rentables y todo lo que queramos decirlo. Y hay que reconocer, porque hay que reconocerlo, que el entorno productivo ayuda poco. También se dice en el estudio en algún lugar, ¿no? Porque las grandes empresas han pecado de omisión en su compromiso con la excelencia de la Universidad Española y tratamos de modificar eso, pero no es fácil. Y porque las pequeñas y medianas empresas, en realidad las microempresas que dominan el sistema productivo español de una manera inmensamente mayoritaria, son muy poco intensivas en nuevas tecnologías y en la contratación de capital humano con experiencia tecnológica. Entonces, no lo tenemos fácil las universidades para conseguir esa transformación digital, ni desde el punto de vista interno, ni desde el punto de vista de la financiación pública, ni desde el punto de vista del apoyo del tejido productivo. No lo tenemos nada fácil. Hay que reconocer el esfuerzo que han hecho las universidades públicas españolas para de la noche a la mañana pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza online, evidentemente, pero también hay que reconocer, y el estudio las pone de relieve, graves deficiencias que yo no veo en las buenas universidades privadas y sin embargo sí las veo en las buenas universidades públicas, precisamente porque no han tenido capacidad operativa y capacidad de reacción para hacer frente a estos retos de la transformación tecnológica, ¿no?
Entonces, yo termino reproduciendo mi último párrafo en el prólogo al estudio, que dice: lo tendremos que hacer entre todos, por supuesto, con la implicación activa de poderes públicos, universidades y agentes económicos y sociales, y cuanto antes mejor, sin más dilaciones, porque nos va en ello el futuro del país. Yo creo que esta es la conclusión. Tenemos que trabajar todos juntos, mejorar mucho la colaboración público-privada, vamos en el camino adecuado, eso hay que reconocerlo, darle mucha confianza a las universidades, mucha confianza a nuestras universidades públicas, tenemos que darle mucho más protagonismo, mucha más financiación, mucha más autonomía operativa, mucha más capacidad de gestión, porque tenemos el talento de las personas y tenemos las personas y su talento, que es lo más importante. Nos falla el sistema y eso es lo que tenemos que mejorar. Bueno, yo lo que voy a hacer y ya con esto sí que termino de verdad, y además vamos a terminar justo en el tiempo establecido, es decirles a todos los participantes que recibirán un ejemplar del estudio en formato ebook, se lo mandaremos, y reiterar los agradecimientos a los que hoy habéis sido ponentes en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los que habéis participado en la elaboración del estudio, y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido a lo largo de esta conferencia virtual, y esperamos haber sido capaces de transmitir pues algunas ideas que sean valiosas, en definitiva, de aportar valor a la excelencia de las universidades públicas y privadas, sobre todo a las universidades públicas, que es a lo que nos debemos, yo creo, todos los que hemos intervenido hoy. Muchísimas gracias. No está previsto coloquio, ni preguntas, ni participación de oyentes o de asistentes, pero sí que evidentemente desde la Conferencia de Consejos Sociales, y por supuesto yo creo que desde Red FUE también, evidentemente, estamos dispuestos pues a contestar o a cualquier sugerencia o cualquier idea y a mejorar cualquier cosa que se nos pueda plantear. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.